Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor me las bendiga, mis amadas hermanas, mis amadas amigas, en esta hermosa mañana, donde damos inicio a taller más de la página Sanidad para la Mujer. Estamos muy agradecidas con Dios por la oportunidad que nos da de compartir estos talleres con ustedes, amadas hermanas. Sean bienvenidas en esta mañana. Mientras se están conectando, estamos dando un saludo. Mi nombre es Rosalba Reyes. Estamos en la iglesia Salvos por Gracia en Caléxico. Muy contentos con el Señor por las cosas hermosas que el Señor está haciendo en nuestros medios. Así es que sean bienvenidas en esta mañana. Dios me las bendiga. Le damos gracias una vez más, como siempre, a nuestra hermana Arlene por la oportunidad que nos da de compartir a mí y a estas hermosas siervas del Señor una vez más estos mensajes de la palabra del Señor. Esperando siempre, mi amada hermana, mi amada amiga, que sean bendecidas por medio de estos hermosos mensajes. Y así vamos a estar dando inicio porque el tiempo apremia. Ahí donde están, si gustan acompañarme a hacer una oración y poner este estudio delante de la presencia del Señor. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, para exponer este mensaje, Señor, de tu hermosa palabra. Espíritu Santo, estamos en tus manos, Señor. Sabemos que eres tú el que tocas el corazón, que eres tú el que tocas las vidas, Padre. Y eso pedimos en esta mañana, que esta palabra no vuelva vacía, Padre, y haga el trabajo que tiene que hacer en los corazones y dé el fruto al 100 por 1, Señor. Te doy gracias por esta hermosa página de Sanidad para la Mujer. Te damos gracias por la hermana Arlene. Te damos gracias por cada sierva que está compartiendo, Señor, estos mensajes en esta hermosa página, Señor. Recibe siempre tú toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que les estábamos dando un saludo, mis amadas hermanas, mis amadas amigas. Siempre va a estar ahí el video de todos los talleres para que usted siga, si se les pasa algo, volverlo a repetir o compartirlo. Y es un gozo, deseamos estar con ustedes. Una vez más, mi nombre es Rosalba Reyes, de la iglesia Salvos por Gracia en Caléxico. Así es que vamos a empezar el estudio en esta mañana, hermanas. A mí me tocó... estamos dando estos talleres que llevan por nombre Conociendo a Dios a través de los profetas. Está tremendo, hermanos, estos estudios, viendo la vida de estos profetas y qué es lo que Dios hizo a través de ellos. A mí me tocó el privilegio en esta mañana de compartirles el libro de Jeremías, al profeta Jeremías. Y quiero empezar con este versículo que lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías 29:11. Que la mayoría de nosotros no lo sabemos ya de memoria, hermanos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está precioso, hermanos, este versículo, y es una promesa no solamente para el pueblo de Israel, sino para ti, para mí, hermanos, porque la palabra de Dios se aplica desde el libro de Génesis, Apocalipsis a nuestras vidas, hermanos. Así es que déjame empezarte hablando un poquito de la historia de Jeremías, hermanos. Este profeta mayor, este profeta que es uno de los libros muy reconocidos, el libro de Jeremías. Y yo quisiera hablarte un poquito de la vida de Jeremías, hermanos. Decía, a mí me tocó el libro de Jeremías, y el libro de Jeremías se escribió unos 630, 650 años antes de Cristo. Fue uno de los profetas mayores, y se dice que él escribió también Primera y Segunda de Reyes. Parece ser que él fue el que lo escribió, y el libro de Lamentaciones. Quiero que vayas conmigo cómo fue el llamamiento de Jeremías, hermanos. Fue algo precioso, cómo Dios llamó a este profeta.
para que hiciera su trabajo, que hiciera lo que él quería que hiciera, hermanos. Aquí, si me acompañas en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías 1 al 4, decía Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Fíjate qué maravilloso, hermano, lo que le decía Dios a Jeremías. Y esto me quedaba yo meditando, cómo Dios es el que forma. No tiene nada que ver con el mensaje, hermanos, pero me dejaba impactado lo que le decía Dios a Jeremías. Y vemos aquí cómo Dios forma al ser humano en el vientre de su madre. Desde que empieza el bebé a estar en el vientre de la madre, Dios es el que tiene el poder para hacer que ese bebé esté allí, hermanos. Así le decía a Jeremías: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí estaba otro punto de Jeremías, hermanos. Tremendo, porque él no se sentía capaz, hermanos, de hacer lo que Dios le estaba mandando que hiciese. Y vemos también aquí un poco de excusa, como daba Moisés también cuando fue llamado en aquella zarza ardiendo: oh Señor, es que yo no sé hablar, es que yo soy tartamudo. Pero cuando Dios te escoge, hermanos, para hacer un trabajo, Dios te capacita. Dios te llena con su Espíritu Santo, porque recordemos siempre, hermanos, que no somos nosotros el que hace la obra. Es el que está dentro de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que hace la obra. En ninguna manera nunca la haremos nosotros, porque nosotros no seríamos capaces. Solamente Dios que mora en nosotros es el que hace las cosas. Y aquí miramos a un Jeremías diciéndole al Señor: Señor, yo soy niño. No, Padre, yo soy, porque yo soy niño, le dijo. Y aquí yo no sé hablar, poniendo excusas el profeta Jeremías. Y más adelante en el 1:8 le dice Jehová: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y sigue leyendo, dice: y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, hermanos, había sido llamado desde el vientre de su madre. Antes de ser formado en el vientre de su madre, ya había sido llamado. Qué tremendo llamamiento le estaba diciendo el Señor aquí a la vida de Jeremías, hermanos. Y él trató de poner excusas, pero le dijo el Señor: o sea, yo te estoy llamando y yo soy el que voy a hacer la obra. Te voy a mandar a las naciones a que hables de mí. Y ciertamente, como humano que era, hermanos, tenía temor y tenía a lo mejor, como decía él, no sé qué hablar, pero era Dios y que iba a hablar a través de él. Y ahí en el 8 y en el 9 que leíamos, Dios le estaba dando la seguridad a Jeremías que era directamente Dios en la boca de él que iba a hablar a las naciones. Seguimos leyendo, hermanos, aquí en el libro de Jeremías. Decía: Jeremías fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Como leíamos anteriormente, Jeremías tuvo un gran llamado de parte de Dios. Y ese llamado fue advertirle al pueblo de Israel las consecuencias de romper su pacto con Dios a través de la idolatría e injusticias. Hemos estado leyendo los profetas, estamos estudiando los profetas, y todos llegan al mismo acuerdo, hermanos. Hombres de Dios hablándole a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había apartado de las cosas de Dios. Déjame seguirte leyendo un poquito aquí, hermanos. Hermanas, decía: Israel había violado las leyes y había abandonado el pacto que había hecho con Dios. Dejaron a Jehová y sirvieron a otros dioses. Adoraron a todos los dioses e ídolos de los cananeos, y por toda la tierra les edificaron santuarios.
Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio. Lo comparó como el adulterio, hermanos. Y utiliza el lenguaje, Jeremías, de prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir a Israel que le había dado la espalda a Dios y le había dado su lealtad a otros dioses. Así se lo estaba diciendo Dios directamente a Jeremías, que hablara, hermanos, y le dijera a este pueblo rebelde de Israel que le habían dado la espalda a él y que habían puesto una vez más su lealtad en dioses paganos. Si ustedes recuerdan, recuerdan que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hicieron un pacto con Dios. Y en los 10 mandamientos está donde le decía a Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos y los adorarás. Nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las adorarás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí Israel había hecho un pacto con Dios, mas sin embargo, a través de los años, hermanos, vemos a un pueblo testarudo, hermanos, un pueblo que le daba la espalda a Dios una y otra vez. Dios les había advertido que iban a entrar a otros lugares, otros pueblos donde no conocían a Jehová como el Dios Todopoderoso, sino que ellos servían a dioses paganos. ¿Qué queremos decir con dioses paganos, hermanas? Que eran ídolos que ellos levantaban de piedra, de bronce. Y como dice el Salmo 115, dice: tienen ojos, mas no miran, tienen boca, mas no hablan, oídos tienen, mas no escuchan. Tienen pies, mas no caminan, tienes manos, mas no palpan. A esos eran los ídolos y siguen siendo los ídolos hasta el día de hoy. Ídolos hechos por manos de hombres. Y así mismo, hermanos, estaba este pueblo de Israel. Caían en la idolatría una y otra vez. Y aquí Jeremías los compara como el adulterio, hermanos, que estaban haciendo contra Dios. Adulterio, decía, y prostitución. Se había promiscuidad, se habían promiscuido y había habido infidelidad para con Dios. Así lo estaba comparando Dios al pueblo de Israel, que habían violado sus leyes y se habían envuelto a adorar a ídolos paganos. Dice, para describir cómo había usado estas palabras, Jeremías, decíamos, adulterio, prostitución, promiscuidad e infidelidad, para describir cómo Israel le había dado la espalda a Dios y le había dado su lealtad a otros dioses. En el capítulo 3, Dios le dice a Israel: fornicaste con hombres, queriendo decir con dioses. Rebelde Israel. Desleal Judá. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dijo Jehová. Hermanos, hermanas, perdón, el mensaje que Dios había puesto en la boca de Jeremías era tremendo. No era cualquier mensaje. Era un solo hombre que Dios lo ponía que hablar a todo un pueblo rebelde que había dado la espalda a Dios. Y el trabajo de Jeremías, créelo, que no era nada fácil. Por eso Dios con sus palabras les tuvo que dar valentía a Jeremías. Yo estoy contigo y te voy a poner delante de estos pueblos para que tú hables mi palabra. No era Jeremías, hermano, era Dios hablando a un pueblo rebelde que se habían olvidado de las leyes de Jehová, que se habían olvidado del pacto que habían hecho con Dios. Y lo hacían una y otra vez, darle la espalda a Dios y servir a dioses paganos. Dice, Jeremías también acusa a los líderes de Israel, a los sacerdotes, a los reyes, a los falsos profetas. Todos se habían corrompido, hablando mentira. En el capítulo 9 dice Jehová: todos hablan mentiras, ninguno habla verdad.
Dejaron mi ley, dice, la cual di delante de ellos y no obedecieron ni caminaron conforme a esa ley. En el capítulo 14 habla en contra de los profetas mentirosos. Era tanto el pecado de Israel, hermanos, que los reyes, los sacerdotes, que son los que conocían la ley de Dios y tenían que enseñar al pueblo a adorar a Dios, se habían corrompido. Los profetas, que son los que habían de haber hablado palabra de Jehová al pueblo, trayéndoles, redarguyéndolos de pecado, ellos mismos, hermanos, se habían corrompido. Y las profecías que le daban a los pueblos eran de mentira y de engaño. Porque probablemente ellos le decían, no, todo está bien, todo está bien. Oh, Jehová está agradado con los sacrificios que ustedes hacen. Todo está bien, sigan adelante. Pero hablaban mentira. Jeremías no solamente le estaba hablando a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas que habían abandonado la ley de Jehová y se habían corrompido con estos pueblos paganos, sino a todo un pueblo, hermanas. Dice, muchos males había hecho Israel. En el capítulo 5 dice, no juzgaron la causa del huérfano ni del pobre. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y no de Jehová. Y mi pueblo así lo quiso. Llegó un punto, hermanas, cuando el pueblo se empezó a contaminar, que ya creían las mentiras de los profetas. Decía, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y no de Jehová. O sea que en ellos ya no razonaban las leyes de Dios. Ellos hacían y deshacían como ellos creían que estaban bien. Es una cosa tremenda, hermanas, que los podemos aplicar en los días que estamos viviendo. Por eso hay muchos siervos y mujeres de Dios que están hablando y predicando, porque este mundo, igual que en el tiempo aquel, hermanos, no hay ninguna diferencia. Yo creo que es peor los tiempos que estamos viviendo y se aplican a nuestros tiempos. Decía aquí Jeremías a los falsos profetas, a los falsos sacerdotes, a los falsos reyes, a toda esta gente que se había creído las mentiras y los engaños de estos profetas, y que los sacerdotes, que eran los que tenían la verdad, se habían cegado por el pecado y no enseñaban al pueblo lo que era verdadero. Estamos viviendo tiempos críticos, amada hermana, amada amiga, en estos tiempos, donde el pueblo de Dios, el pueblo que está redimido con la sangre del Cordero, tenemos que levantarnos y hablar palabra de verdad, hermanos. La palabra de verdad es la que regenera, es la que restaura, es la que fortalece, es la que cambia vidas, hermanas. Y muchas veces a la gente no les gusta escuchar estos mensajes, pero así como estos profetas le hablaban a un pueblo rebelde que habían dejado las cosas de Dios, así también nosotros no podemos parar. Tenemos que predicar, pero predicar verdad, hermanos. Estamos en tiempos, se pudiera decir los últimos tiempos, donde ya no podemos hacer las cosas suavecitas para que la gente no se moleste o que la gente no se dañe. No, hermanos, es tiempo de hablar verdad y no de esconder la verdad. Dice, porque la verdad te hará libre. Así es que tenemos que hablar verdad, hermanos. Porque yo sé que también va a haber varones escuchando estos mensajes. Por eso me dirijo mucho en general, no tanto a las hermanas, sino a hermanos y hombres y mujeres de Dios que escuchan el mensaje. Entonces, es tiempo, hermanas. Estamos viviendo tiempos tan críticos que el hombre y la mujer de Dios tenemos que hablar verdad. Decíamos, vamos a continuar con el mensaje. Decían ellos mismos en el capítulo 7 de Jeremías, dice, se engañaban a ellos mismos, haciendo maldades. Oprimían al extranjero, al huérfano y a la viuda. Derramaban sangre inocente. Y dice, derramaban sangre inocente y andaban en pos de dioses paganos. Una y otra vez repetía en el libro de Jeremías la idolatría y el adorar a dioses paganos. Pero no solamente se habían vuelto en adorar dioses paganos, sino que su maldad había llegado más allá.
Estaban oprimiendo a las viudas, a los huérfanos, a la gente más humilde. Se enseñoreaban de ellos, hermanos, y estaban cometiendo maldad. Y aún va más allá, dice, y derramaban sangre. Se habían olvidado de pacto con Dios, de hacer bien al prójimo. Hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso. En el verso 7:11 de Jeremías dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí yo lo veo, dice Jehová. Era una cosa tremenda lo que estaba pasando en ese tiempo ahí en Israel, hermanos. Porque ellos adoraban allí y ellos creían que estaba todo bien. Le hacían mal al prójimo. Es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Se enseñorean de los más sensibles, de los más humildes, del más pobre. Y se enseñorean, hermanos, y lo pisotean. Y no les importa a quién tengan que aplastar para lograr un propósito. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel, hermanos. Estaban haciendo maldad, estaban robando. Yo me imagino que ahí cerca del templo había vendimias donde se robaban unos y otros, se mentían unos y otros, hermanos. Por eso decía aquí el Señor: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual mi nombre es invocado. He aquí yo también lo veo, dice Jehová. Porque para Dios no hay nada escondido, hermanos. El hacerle mal al prójimo, eso va en contra de Dios, y está en los 10 mandamientos. Decía, hay 2 mandamientos que se encierra todo: el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y a tu prójimo contra ti mismo. Todo lo que tú hagas contra tu prójimo, el hablar mal de alguien, el ponerle un pie para que tropiece, el hacerle mal, hermanos, el calumniarlo, el desearle un mal al prójimo, eso se lo estás haciendo a Dios y Dios lo está viendo. Por eso Dios estaba molesto con el pueblo de Israel. Lo decimos y lo repetimos una vez y una vez más: habían dejado la ley de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? Hacer bien al prójimo, amarlo, respetarlo, pero amarlo a Él sobre todas las cosas. Y eran cosas que el pueblo de Israel había abandonado, hermanos. Decíamos, como lo estamos viviendo en estos tiempos, hermanos. Gente, hermanos, que en lugar de acercarse más a Dios, se están apartando más de Dios. Gente que le está dando la espalda al Dios Todopoderoso, que un día los libró del pecado, que un día los levantó, hermanos, y los puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora le están dando la espalda. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia donde congregarse, dicen, y porque ya no oran, porque ya no leen la palabra, porque ya no ayunan, y se han ido enfriando y al final han ido dejando las cosas de Dios. Y así como este mensaje se lo dio Jeremías al pueblo de Israel, un pueblo rebelde y testarudo, también se lo está dando este mensaje en estos días a aquellos, hermanos, que están abandonando los caminos de Dios, que le están dando su espalda, y aún peor, hermanos, que se están regresando a los caminos antiguos de idolatría. Créelo que este mensaje también es para nosotros. Ahora más que nunca tenemos que afirmarnos en los caminos de Dios por los tiempos que estamos viviendo, hermanas. Ahora es más que nunca meterte en la presencia de Dios y orar por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, decíamos, porque va a haber varones, yo sé, escuchando este mensaje también, por tu familia. Es cuando más tenemos que doblar rodillas, es cuando más tenemos que creerle al Dios Todopoderoso, que Él puede cambiar la situación difícil en la que tú estás viviendo, pero nunca dejar sus caminos. Sería lo peor que pudiéramos hacer, amado hermana, amada hermana, dejar los caminos del Señor. Dice, ellos llegaban al templo a adorar a Dios. El pueblo de Israel llegaban en ese tiempo a adorar al Dios en el templo. Como todo, pensando ellos que todo estaba bien. Pero fuera del templo estaban adorando a otros ídolos. Y algunos de ellos habían tomado la horrible práctica, fíjate, hermano,
de los cananeos, de sacrificar a los niños. Así que el mensaje de Jeremías contra Israel era de juicio. En el capítulo 6, 16 al 19, Dios le dice, volveos a las sendas antiguas. Pero ellos dijeron, no queremos. O sea que Dios les dio la oportunidad una y otra vez de que se arrepintieran, hermanos. Decíamos que este pueblo estaba ya tan cegado por el pecado, porque déjame decirte que el pecado te enciega. Cuando tú empiezas a pecar contra Dios o empiezas a pecar y te empiezas a salir del camino del Señor, el pecado te enciega y no puedes ver más allá. Y tú probablemente piensas que estás bien, que estás haciendo bien. Ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero no estaban. Dios los estaba mirando desde el cielo y sabía Dios que no estaban haciendo bien. Le habían dado la espalda a Él. Estaban abusando de la viuda, del huérfano, de los más vulnerables, de las personas más humildes. Pero por si fuera poco, dice que fuera en el templo adoraban según ellos pensando que estaban bien. Dice, pero afuera del templo sacrificaban a sus hijos a los ídolos. ¿Hasta qué punto te puede llevar el pecado? Ellos estaban sacrificando a sus hijos a los ídolos porque era ¿cómo se puede decir? Los cananeos lo hacían, era una tradición de los cananeos a ofrecer a sus bebés. Mataban a sus bebés y lo ofrecían a los ídolos. Y el pueblo de Israel había caído en eso, hermanos. Derramaban sangre inocente de bebés y se los ofrecían a los ídolos. Imagínate qué cosa tan horrenda. Y yo meditando en esto, hermanas, decía yo, lo seguimos comparando en estos tiempos. Ellos ofrecían a un bebé en el sacrificio para los ídolos y a hoy no es tanta la diferencia. Porque los países están aprobando las leyes donde las mujeres pueden abortar como nada. Y perdóname, hermana, si hay alguien por ahí que se ofenda, pues siempre lo he dicho, pido perdón por una palabra torpe que venga de mis labios, pero nunca voy a pedir perdón por el mensaje de Dios que va directo a tu corazón. Porque es palabra de Jehová. Estamos viviendo los mismos tiempos. En aquellos tiempos adoraban a los niños en sacrificio a los ídolos. Hoy en día se están matando a los bebés tanto. Están aprobando en los países que pueden abortar no solamente al principio del embarazo, sino al final del embarazo. Y eso es lo mismo. Se está asesinando a un bebé. Un bebé que ya fue formado en el vientre de su madre, como decíamos en el libro de Jeremías en el primer capítulo, cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo, yo te he formado en el vientre de tu madre, yo te conocí desde antes. Entonces, ¿quién es el que forma ese bebé en el vientre? Es Jehová, es el Dios Todopoderoso que forma ese bebé en el vientre. ¿Y quiénes somos tú y quiénes somos yo para quitarle la vida a ese ser inocente? Esto no estaba, hermanos, en el mensaje, pero desde anoche el Señor me lo estaba dando y lo tengo que compartir contigo. Por eso Dios está mirando desde el cielo la maldad y el pecado de este mundo que ha subido hasta su presencia. Y en ocasiones decimos, pero ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y nos preguntamos, es la maldad y el pecado que ha subido a la presencia de Dios. Decíamos, quitándole la vida a los bebés en el vientre como si nada. Una cosa tremenda que está pasando en este mundo. El pecado y la maldad han subido a la presencia de Dios. Dice que el pueblo que le dijo, volveos a las sendas antiguas, les decía Jehová. Pero ellos dijeron, no queremos. ¿Y cuánto no lo vemos en estos tiempos, hermanos? Les hablamos y les hablamos. Y dicen, no queremos servir a Dios. No queremos nada con Dios. Y uno lo único que quiere es que se rindan a los pies de Cristo, porque si supieran el gozo y la alegría que es servir a Dios Todopoderoso, cambiarían de opinión. En el capítulo 11, Jehová les había advertido cuando los sacó de la tierra de servidumbre. Y les dijo Jehová en aquel tiempo, les dijo, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Pero ellos no oyeron,
ni inclinaron su oído, antes bien se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. No quisieron, cerraron sus oídos, hermanos. Dijeron, no queremos, y se fueron sobre su imaginación de su malvado corazón. Ellos quisieron hacer lo que ellos quisieron hacer. Y si tú te das cuenta, decíamos, una y otra vez un pueblo rebelde, hermanos, testarudo, que caían siempre en los mismos pecados de idolatría. Desde el libro de Génesis, hermanos, déjame leerte. Fíjate, desde el libro de Génesis, te lo voy a leer rapidito, dice en el libro 6:5 de Génesis, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Dice más adelantito, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí empieza a hablar la historia de Noé. Pero lo que te quiero llevar a Génesis es que desde el principio, hermanos, el corazón del hombre ha estado siempre arraigado al pecado. Decía, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, está algo enraigado en el corazón del hombre, hermanos, hacer el mal. Y por eso este pueblo, vamos a lo mismo, se había contaminado con lo mismo, hermanos, el mal, en hacer el mal, hermanos. Decíamos, ya les había advertido en el capítulo 11 Jehová de que se arrepintieran, pero ellos decían no queremos. Jehová dice, seguimos adelante, dice, Jehová castigó a su pueblo por su rebeldía y su malvado corazón. Les dijo Jeremías, él destruirá el templo y castigará a Israel enviando a su enemigo del norte. Este es un ejército que dominará a Jerusalén. Él les estaba hablando del gran imperio babilónico comandado por Nabucodonosor. Enojado Jehová por su rebelión e idolatría. Así es que Dios, hermanos, siempre advierte al pueblo antes de que venga algo. Y en ese tiempo por eso usó Dios a Jeremías para advertirle al pueblo, arrepiéntanse, porque si no, yo voy a mandar destrucción a este pueblo. Pero cerraron sus oídos. Y dice, va a venir el enemigo desde el norte, que era el pueblo babilónico. Iba a venir a llevarlos en esclavitud, hermanos, y a destruir aquella ciudad por su rebelión. Pero les decía Jeremías, y lo único que sacaba Jeremías es que lo golpearan, lo apedrearan, porque el pueblo quería oír mentiras y no quería oír la verdad de Jehová. Estaban tan cegados, hermanos, que no querían oír verdad, querían oír mentira. En Segunda de Reyes, no te voy a llevar ahí, solamente te doy la escritura. En Segunda de Reyes, capítulo 24-25, ahí vas a mirar cuando entró el pueblo de Nabucodonosor, el pueblo babilónico, y cautivó al pueblo de Jerusalén por su rebelión, porque no quisieron escuchar. Invadió Nabucodonosor a Jerusalén y se los llevó cautivos por 70 años. No quisieron escuchar, hermanos. Lo mismo que estamos viviendo, lo mismo, y lo vuelvo a repetir, lo mismo que estamos viviendo ahorita. La gente dice, no queremos de Dios. Déjanos vivir la vida. Perdón, la vida loca, como dicen. Y por más que les hablamos y les decimos, mira, viene la gran tribulación, mira, viene el juicio de Dios contra este mundo, y no quieren, dicen, déjanos, no queremos. Pero así como pasó en el día de Noé, así como pasó en aquellos tiempos con Jeremías y estos profetas, Dios les está advirtiendo a este mundo lo que viene. Y ya está en la persona, hermanas, si abren su corazón a Dios o lo siguen rechazando. Decía, y esto lo he repetido en otras ocasiones, me decía una persona, pues qué malo es Dios, porque pues cómo me va a mandar a mí al infierno. Y yo le dije, le comentaba a esta persona, es que Dios no manda a nadie al infierno. La persona escoge a dónde quiere ir.
Hay un cielo y hay un infierno. Tú escoges a dónde ir. Si tú le abres tu corazón a Jesucristo y le sirves, créelo que el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Y si tú llegaras a morir, tú vas con el Señor. Pero si tú rechazas el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entonces sí, hay un castigo eterno que es el infierno. Y así, hermanos, así de claro. No hay entremedios. ¿Es el cielo o es el infierno? Dios no manda a nadie al infierno, la persona escoge a dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque Dios ya dio lo más hermoso que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo dio su vida en una cruz por ti y por mí. Hermanos, esto no está en el mensaje, es solamente algo que el Señor me está dando para ti. Dios ya dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo Jesucristo. A él le dieron de latigazo, lo escupieron, le jalaron sus barbas, lo crucificaron en una cruz para librarnos a ti y a mí del castigo que viene a este mundo. Y los que no estén escritos en el libro de la vida, los que no hayan recibido a Jesucristo y le estén sirviendo, está el castigo eterno, que es el infierno. Seguimos adelante, hermanos. Jeremías decía, Jeremías siempre fue odiado por su mensaje, hermanos. En el capítulo 20 vemos la persecución contra Jeremías. A Jeremías se le llamaba el profeta chillón, hermanos. Pero yo estaba pensando en eso porque inclusive yo lo he escuchado y personas que hablan de Jeremías y se ríen y dicen el profeta chillón. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, hermanos. Porque en este calificativo que se le da a Jeremías, porque yo no creo que ninguno de nosotros hubiera soportado lo que Jeremías sufrió. Que lloraba Jeremías, sí, que se lamentaba, sí, porque el trabajo que le había dado Jehová estaba tremendo, hermanos. Imagínate un hombre levantándose, hermanos, igual que Jonás cuando Nínive se paraban, un solo hombre. Es como si tú y yo nos paramos en una esquina donde hay multitud de gente y tú empiezas a predicar y empiezas a decir Cristo vive, arrepiéntete, porque si no te arrepientes te vas a ir al infierno. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Jeremías lo agarraban y lo apedreaban y era perseguido Jeremías por su mensaje. El mensaje de Jeremías retumbaba, hermanos, en sus cabezas y en sus corazones que estaban entenebrecidos por el pecado, hermanos, y retumbaba en ellos y lo odiaban a Jeremías. Por eso yo cuando le dan ese calificativo a Jeremías del chillón, yo digo, no, estás mal. Porque ni tú ni yo hubiéramos soportado lo que soportó Jeremías, ninguno. Porque él, a pesar de que sufría y lloraba en su adentro porque era perseguido por el mensaje que Dios había puesto, él no paraba, él seguía predicando y predicando, hermanos, el mensaje que Jehová le había dado. Dice en el versículo 22 que el sacerdote Pasur azotó a Jeremías y lo puso en el cepo, enojado por las palabras que él decía. En el verso 27 al 18 nos dice que Jeremías se deshogaba hablándole a Dios y diciéndole cómo había sido encarnecido y burlado por todos. Todos se burlaban de Jeremías, hermanos. A pesar de lo golpeaban, lo chicoteaban y todavía lo ponían en el cepo ahí y sin comer y sin nada, golpeado, hermanos. Y él clamaba a Jeremías a Dios. Era encarnecido, se burlaban de él, hermanos, porque sus corazones estaban entenebrecidos por el pecado. Dice, él le hablaba a Dios diciéndole cómo había sido encarnecido y burlado por todos, mas él sabía que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos de tú y yo hemos pasado cosas semejantes, hermanos? Gente que no entiende, gente que no se burla, gente que no quiere, pero tenemos que tener eso en el corazón. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios, tú y yo. Si guardamos la verdad, si nos callamos, un día vamos a darle cuenta a Dios, hermanos. No podemos detener la verdad. Tenemos que seguir adelante proclamando y levantando el nombre de nuestro Dios en alto.
Así se enojen, así se molesten, así retumben las palabras en sus oídos y en su corazón que están cerrados. Nosotros tenemos que seguir adelante proclamando el nombre de nuestro Dios. Dice, sus días finales se retiró a Mizpa y luego se fue a Egipto, donde según la tradición de ese pueblo, dice, murió también aserrado. Unos dicen que Jeremías murió apedreado, otros dicen que murió aserrado, igual que Isaías. ¿Sabes lo que es aserrado, verdad? Cuando los parten por la mitad. El profeta chillón que les dicen muchos y se burlan en ocasiones. Murió aserrado. Estos hombres, hermanos de Dios, mis respetos a todos unos de ellos, iguales a los discípulos, hermanos. Si tú lees la historia de ellos, te vas a dar cuenta cómo murieron ellos. Pero ¿sabes por qué ellos llegaron hasta ese punto? Porque ellos se negaron a sí mismos, hermanos. Hay un versículo que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estos hombres habían entendido esa palabra de Dios, se negaban a sí mismos y ellos no les importaba dar su vida misma, hermano, por el evangelio, por proclamar el nombre de Dios. Ese profeta chillón que le dicen Jeremías fue aserrado, lo partieron por la mitad, pero él nunca paró de hablar lo que Dios le decía que hablara a ese pueblo testarudo, ese pueblo que había endurecido su corazón a Dios. Y tristemente, hermanos, vino el juicio contra ellos y Nabucodonosor se los llevó a algunos, a otros los mató y los tuvo en servidumbre 70 años. El juicio de Dios es real, hermanos. Dios no juega con nosotros ni con la humanidad. Lo que Dios dice, eso hará. Dios no es un Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, eso hará. Creo que está muy claro todo lo que hemos visto sobre el pueblo de Israel. Cómo fue desobediente y le dio la espalda a Dios. Si podemos compararlo a nuestros tiempos, estamos viviendo lo mismo o probablemente aún peores cosas. Vemos cómo multitudes prefieren darle la espalda a Dios y hacen cosas atroces pensando que Dios no los ve, pero tristemente se engañan a sí mismos. Porque la palabra de Dios me dice a mí en el libro de Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está tremendo, hermano, lo que estamos viendo. Discúlpeme, déjeme ver la hora porque no me quiero pasar. Ya casi terminamos, hermano. Dice, la labor de Jeremías fue llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel, al reino de Judá. Principalmente a los reyes Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Dios les iba a castigar, serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón a Dios y tristemente no obedecieron. No le creyeron al profeta de Dios. Al igual que en estos tiempos, cómo les hablamos al mundo de Dios, pero prefieren seguir sus malos caminos. Pero fíjate la misericordia de Dios. Aleluya, se me está desconectando. Gloria al Señor. Ya casi terminamos, hermanos. Yo te quiero hablar en este último punto, la misericordia de Dios. Porque Dios es un Dios que trae juicio, hermanos. Sí, pero también es un Dios grande en misericordia. Este pueblo sí vino Nabucodonosor y se los llevó esclavos y estuvieron de esclavos por 70 años. El juicio de Dios se hizo. Pero también la misericordia de Dios se extendió a este pueblo y se sigue extendiendo todavía hasta este punto a este pueblo. Decíamos, servimos a un Dios de misericordia. En Deuteronomio 30 nos dice que Dios no abandonó a su pueblo. La misericordia de Dios hacia su pueblo Israel era mucha. Él renovaría su pacto con ellos y Él va a renovar su pacto con ellos y va a transformar sus corazones. Él sanará sus rebeliones para que ellos puedan amarlo verdaderamente. El libro termina con el amor de Dios a su pueblo. A pesar de que el libro de Jeremías habla mucho de juicio de Dios, también habla de su gran misericordia.
porque ese es el Dios que servimos, hermanos. A un Dios de misericordia. Por eso es que mandó a su Hijo a morir por ti, por mí, porque servimos a un Dios de misericordia. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Qué precioso, hermanos, este versículo. Dios te dice a ti en esta mañana: con amor eterno te he amado. Muchos de nosotros, hermanos, ya ni siquiera estuviéramos en este mundo. Pero la misericordia de Dios nos ha librado de tantas cosas y nos ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y aún seguimos aquí por la misericordia de Dios, hermanos, porque nos ha levantado y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No es de nosotros qué tan buenos pudiéramos ser, no es que tantas capacidades podamos tener, es porque es Dios, un Dios de misericordia, hermanos, que su gracia infinita se ha extendido hacia nosotros. Lo mismo te dice Dios a ti en este día. Dios te ofrece a ti que estás escuchando este mensaje, que creas que servimos a un Dios de misericordia. No importa si te apartaste del camino del Señor, mientras hay vida y esperanza. Si nunca lo has conocido, Él te ofrece restauración y sanidad a tu corazón en este día. Dice en Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Luego, dice Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el Dios de misericordia que tenemos tú y yo. Que no importa qué hayas hecho, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Déjame terminar con estos versículos 30 y de Jeremías. Versículo 30 de Jeremías. Mira lo que te dice Dios a ti en este día. 30:12. Dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte y no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere el enemigo, te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de tu multitud de pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por los muchos pecados te he hecho esto, le dijo Jehová a Israel. En el 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Fíjate, y acá en el 21 dice, de ella saldrá un príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca de él. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta es la misericordia que se había extendido a pesar del pecado de este pueblo una y otra vez. La misericordia de Dios siempre se extiende a ti y a mí. Y eso es lo que te está diciendo el Señor en esta mañana a ti, querido hermano, querida hermana. En el 31:16 dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado, como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú, Jehová, eres mi Dios. Habían sido castigados y heridos por Jehová.
Pero la palabra de Dios me dice a mí que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Y ya para terminar, 33:6 dice aquí, en el libro 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiero darles el mensaje de salvación en esta mañana. Por eso estoy un poco ya apresurada, porque sé que el tiempo se está terminando, hermanos. Pero fíjate lo que te dice a ti el Señor en esta mañana. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No importa por lo que estás pasando en esta mañana, querida hermana, querida amiga, que Dios no pueda sanar. Si tú has abandonado los caminos de Dios, si tú nunca has conocido al Dios verdadero, yo te quiero invitar en esta mañana a que le abras tu corazón. Él es el que sana tus heridas. Él es el que se encarga de todo lo que aflige tu alma y tu corazón. Si hay preocupaciones en tu vida en esta mañana, entrégaselas al Señor. Yo quiero orar por ti primeramente, persona que nunca le has abierto tu corazón a Dios. Deja que Dios tome el control de tu vida y vas a conocer ese Dios de misericordia. Repite después de mí, di: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador personal, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Me arrepiento de mis pecados, Jesús. Yo sé que tú moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. En este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Perdóname. Perdóname por haber pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme conocerte cada día más, Señor. Encárgate de todo lo que aflige mi corazón, de mis problemas, de mi familia. En tus manos pongo mi vida, Jesús. Si tú has hecho esta oración, créelo, que algo bueno y hermoso viene a tu vida. Y no solamente a tu vida, sino a tu hogar, a tus hijos, a tu familia. Y le oro a Dios que lo conozcas cada día más. Y aquellas personas que se han apartado de Dios, aquellas hermanas, hermanos que necesitan fortaleza en este tiempo para seguir adelante, únanse conmigo, hermanas. Vamos a orar unas por otras en el nombre de Jesús. Le pedimos a Dios, Padre mío, en el nombre de Jesús, pedimos fortaleza para tu pueblo. Para toda aquella persona que esté escuchando este mensaje o lo va a escuchar, Padre, tú fortaleces sus vidas, de mis hermanas, de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, si están enfermos, tú pon tu mano poderosa de sanidad sobre de ellos, Padre, por tu gran misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien está necesitado, Señor, de finanzas, de fortaleza del cielo, tú pon tu mano poderosa sobre de ellos, sobre sus familias. Los cubrimos, Padre, bajo la sombra de tus alas. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Que esta palabra haya caído en tierra buena, en tierra fértil y dé el fruto al 100%. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, mi amada hermana, les amo en el amor del Señor. Van a seguir los talleres. Parece que hay otro taller ahorita, 2 talleres más al rato. Así es que sigan en esta página Sanidad para la Mujer. De verdad que bendice la vida de muchos hermanos. Gracias, hermana Arlene. Gracias, amadas hermanas. Y seguimos aquí firmes. Aleluya. Predicando y declarando y poniendo el nombre de nuestro Dios en alto. Reciban un fuerte abrazo. Si quieren poner peticiones, ahí van a estar la línea, la página abierta. Si quieren poner peticiones, aquí estamos. Se despide su hermana Rosalba Reyes de la Iglesia Salvos por Gracia en Caléxico. Les mandamos un fuerte abrazo y les amamos en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Bendiciones, amadas hermanas. Amén.